Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Tú no eres lo suficientemente buena, me gritó mi suegra con una furia descontrolada. Estaba en su casa, ayudándola con su recuperación, mientras su adorada hija ni siquiera se dignaba a visitarla. Pero cuando se lo mencioné, su respuesta me dejó helada. Ella es mejor que tú en todos los sentidos. No lo soporté más. Tomé una decisión en ese mismo instante. Y cuando ella lo descubrió unos días después, bueno, digamos que su mundo se puso de cabeza. Hola, soy Renata, y lo que me pasó con mi suegra me enseñó que ser buena con la gente equivocada puede ser el peor error de tu vida. Nunca imaginé que terminaría cuidando a alguien que me despreciaba. Pero ahí estaba yo, sosteniendo el brazo de mi suegra mientras la ayudaba a sentarse en el borde de la cama. Su rostro estaba tenso, no sé si por el dolor de la caída o por el simple hecho de tener que depender de mí. Todo comenzó el día que resbaló en el patio de su casa. Mi esposo, Daniel, estaba en el trabajo cuando recibió la llamada. La vecina de su madre le avisó que la habían llevado al hospital con una fractura en la pierna y un fuerte golpe en la cadera. Él no podía salir del trabajo, y su hija, Carolina, no contestaba el teléfono. Yo fui la única que pudo ir. La encontré en la camilla, con cara de pocos amigos. No era necesario que vinieras, murmuró, con el ceño fruncido. No tenías a nadie más, respondí, conteniendo el impulso de recordarle que su hija, a quien tanto idolatraba, no había aparecido. Desde ese día, mi vida cambió. Me encargué de todo. La llevé a sus controles médicos, le preparé comida blanda porque decía que no podía masticar bien, y la ayudé a bañarse cuando la enfermera dejó de ir. Daniel hacía lo que podía, pero con sus horarios de trabajo, era yo quien terminaba pasando los días enteros en casa de su madre. Pensé que tal vez, con el tiempo, se suavizaría conmigo. Que se daría cuenta de que estaba ahí por ella, porque quería ayudar. Pero no. ¿Esto es lo que llamas sopa?, preguntó un día, mirando con desdén el plato humeante que le puse sobre la mesa. Es caldo de pollo, te hará bien, respondí con paciencia. Chasqueó la lengua y empujó el plato a un lado. Tu sazón es horrible. No como esto. Suspiré, recogí el plato y me dispuse a preparar otra cosa. Así era siempre. Nada de lo que hacía era suficiente. Si limpiaba, encontraba un rincón con polvo y me lo hacía notar. Si la ayudaba a vestirse, se quejaba de que le jalaba el brazo. Si la llevaba al médico, me acusaba de ser demasiado brusca con la silla de ruedas. Lo más irónico era que su hija, Carolina, apenas se llamaba. Y cuando lo hacía, no era para saber cómo estaba su madre. «Mamá, ¿puedes prestarme dinero?», preguntó en altavoz una tarde, sin siquiera molestarse en saludar. Yo estaba acomodando las almohadas en su cama cuando escuché la voz de Carolina al otro lado del teléfono. «Carolina, no estoy bien. ¿Cuándo piensas venir a verme?», preguntó mi suegra, con una súplica en la voz que nunca había usado conmigo. «Ay, mamá, estoy ocupada». «Pero dime, ¿puedes o no?», insistió su hija, ignorando completamente su petición. Mi suegra me miró de reojo, incómoda. Como si en ese momento entendiera algo que no quería aceptar. Pero al final, soltó un suspiro y dijo, «Te haré una transferencia». Carolina colgó sin agradecer. Cerré los ojos y conté hasta 10. No iba a decir nada, no iba a meterme donde no me llamaban. Pero cada día se hacía más difícil soportar esa situación. Pasaron semanas. Yo seguía cuidando de mi suegra sin recibir ni una sola muestra de gratitud. Mi esposo me apoyaba, pero no podía hacer mucho. Estaba agotada, física y emocionalmente, pero no decía nada. Hasta que un día, mi paciencia se rompió. Estaba ayudándola a cambiarse cuando, de la nada, dijo con desprecio: «No eres lo suficientemente buena». Me quedé helada. La miré, tratando de entender si de verdad había dicho eso. Su expresión no tenía dudas, hablaba en serio. Sentí un nudo en la garganta, pero esta vez no lo tragué. Esta vez no me quedé callada. Algo dentro de mí se encendió. Y en ese momento, tomé una decisión que cambiaría todo. Respiré hondo, conteniendo el temblor en mis manos, pero ya no podía seguir aguantando en silencio todas las humillaciones que mi suegra me hacía pasar cada día. Me esforzaba por ayudarla en su recuperación, dedicaba horas a sus cuidados y soportaba su desprecio con la esperanza de que, en algún momento, reconociera mi esfuerzo y dejara de tratarme como si fuera un estorbo. Sin embargo, aquella tarde, al escuchar sus palabras, comprendí que nunca iba a cambiar,
que por más que hiciera, ella jamás me vería como alguien valioso en su vida. Si mi ayuda no es suficiente, ¿dónde está tu hija? Pregunté finalmente, con un tono de voz sereno pero cargado de la frustración que había acumulado durante semanas de desprecio constante. Sus ojos se llenaron de furia de inmediato, como si le hubiera dicho la peor ofensa del mundo, como si simplemente mencionar la ausencia de Carolina fuera un insulto inaceptable. Su rostro, ya marcado por el paso del tiempo y la amargura, se contrajo en una expresión de rabia absoluta antes de que, con toda la fuerza de sus pulmones, soltara un grito que resonó en toda la casa. «Ella es mejor que tú en todos los sentidos», escupió con desprecio, como si esas palabras fueran una verdad absoluta que debía aplastarme. Me quedé en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar, no porque me doliera, sino porque, en ese instante, entendí que realmente lo creía, que para ella, Carolina era una hija ejemplar sin importar que la hubiera abandonado en su peor momento, sin importar que solo la llamara para pedirle dinero, sin importar que jamás hubiera mostrado el más mínimo interés en su bienestar. No dije nada más, no intenté discutir ni hacerla entrar en razón, porque su mente estaba demasiado cegada por la idealización de su hija perfecta. Solo asentí lentamente, sin borrar la expresión tranquila de mi rostro, aunque por dentro algo se rompió definitivamente. Me levanté con calma, sin prisa, sin demostrar que su ataque había logrado afectarme en lo más mínimo, porque la verdad era que ya no tenía sentido seguir luchando por la aprobación de alguien que nunca me iba a valorar. En ese momento tomé una decisión, una que cambiaría todo, una que pondría las cosas en su lugar de una vez por todas. Sabía que mi suegra descubriría la verdad tarde o temprano, pero cuando lo hiciera, ya sería demasiado tarde para ella. Esa noche, después de soportar la humillación más descarada de mi suegra, llegué a casa sintiendo que mi cuerpo pesaba el doble de lo normal, como si cada uno de sus desprecios se hubiera convertido en una carga insoportable sobre mis hombros. Mientras me sentaba en el sofá, mi esposo me miró en silencio, como si supiera que algo en mí había cambiado definitivamente, como si pudiera notar que mi paciencia, después de tantas semanas de sacrificio sin reconocimiento, finalmente se había agotado por completo. Sin esperar a que él preguntara, respiré hondo y solté todo lo que llevaba acumulado dentro, sin suavizar palabras ni omitir detalles, sin intentar minimizar el desprecio con el que su madre me trataba cada día. Le hablé de los insultos que recibía mientras la ayudaba, de cómo mi comida nunca era suficiente para ella, de cómo me hacía sentir como si fuera una sirvienta sin derecho a quejarse. Esperaba que intentara justificarla, que me dijera que su madre estaba pasando por un momento difícil y que por eso actuaba así, que intentara hacerme ver que debía seguir aguantando con paciencia hasta que su recuperación terminara. Sin embargo, para mi sorpresa, no dijo nada durante largos segundos, solo me miró con el ceño fruncido, como si estuviera procesando cada una de mis palabras con más seriedad de la que esperaba. Finalmente, dejó escapar un suspiro profundo, tomó mi mano con firmeza y, en un tono que no dejaba lugar a dudas, pronunció las palabras que no había imaginado escuchar de su boca. No tienes que seguir ayudándola si no quiere tu ayuda. No tienes por qué soportar que te trate así cuando eres la única persona que se preocupa por ella. Sus palabras, tan firmes y llenas de seguridad, me hicieron sentir por primera vez en semanas que no estaba sola en esto, que alguien más veía la injusticia con la que me trataban, que no estaba equivocada al sentirme agotada y menospreciada. Antes de que pudiera responder, él apretó un poco más mi mano y, con una expresión que mostraba que ya había estado pensando en esto antes, agregó algo que hizo que mi curiosidad se despertara de inmediato. De hecho, tengo una idea. Lo miré con atención, esperando que continuara, esperando que me dijera cuál era ese plan que ya tenía en mente, pero, en lugar de eso, se quedó en silencio por un momento, como si quisiera asegurarse de que yo estuviera realmente lista para escucharlo. Finalmente, con un tono más serio de lo habitual, explicó lo que pensaba hacer, y cuanto más hablaba, más sentido tenía todo lo que decía. Su plan no consistía en venganza ni en hacerle daño a su madre, sino en algo mucho más simple y lógico, hacer que se diera cuenta, por sí misma, de quién era realmente la hija que tanto idolatraba. Al día siguiente, con la determinación de alguien que ya no estaba dispuesta a seguir siendo pisoteada, tomé el teléfono y llamé a la única persona que realmente podía hacer algo para cambiar la situación. Carolina, la hija perfecta, la que siempre encontraba excusas para no ayudar a su madre, la que solo aparecía cuando necesitaba dinero, la que, de alguna manera, seguía siendo la favorita a pesar de su total indiferencia. Respiré hondo mientras escuchaba los tonos de llamada y,
Cuando finalmente respondió con su habitual tono indiferente, fui directo al punto sin rodeos ni cortesías innecesarias. Tu madre necesita ayuda y yo ya no puedo seguir ocupándome de ella. Si realmente te importa, es tu turno de hacerte cargo. Esperé su reacción con una mezcla de ansiedad y expectación, preguntándome si intentaría inventar alguna excusa para zafarse o si, por primera vez en su vida, asumiría la responsabilidad de cuidar a la mujer que tanto la defendía. Sin embargo, lo que dijo a continuación no solo me sorprendió, sino que me dejó claro el tipo de persona que era Carolina y hasta dónde era capaz de llegar para aprovecharse de la situación. El silencio que siguió a mi propuesta fue breve, pero lo suficientemente incómodo como para confirmar lo que ya sospechaba desde hace tiempo. Carolina no estaba interesada en el bienestar de su madre, no le preocupaba en lo más mínimo lo que pudiera estar pasando, ni se sentía culpable por haberla dejado sola todo este tiempo. Cuando finalmente respondió, su voz sonó fría, carente de la más mínima emoción, como si estuviera hablando de un problema ajeno y no de la mujer que la había criado. Yo no puedo ocuparme de ella, dijo con indiferencia, sin molestarse en inventar una excusa creíble o siquiera fingir preocupación. Tengo cosas más importantes que hacer. No me sorprendió su falta de interés, porque después de semanas viendo cómo evitaba cualquier responsabilidad, ya me había quedado claro que su madre no era su prioridad. Sin embargo, lo que sí me sorprendió fue la naturalidad con la que pronunció las siguientes palabras, como si fuera lo más lógico del mundo, como si no hubiera nada cuestionable en lo que estaba a punto de decirme. Pero seguro que si le digo que voy a mudarme con ella, me dejará su casa en la herencia. Me quedé en shock, no tanto porque quisiera aprovecharse de su madre, sino porque, en ese instante, comprendí que todo se resolvería solo sin necesidad de que yo hiciera nada. Si su madre tenía que abrir los ojos, entonces la mejor manera de hacerlo era dejando que su hija mostrara, sin mi intervención, quién era realmente. Así que, en lugar de discutir con Carolina o intentar hacerla entrar en razón, le di un empujón en la dirección que más me convenía, sin perder la calma, sin dejar que notara que, en el fondo, estaba preparando el escenario perfecto para que la verdad saliera a la luz. Tal vez tengas razón, le dije con voz dulce, con un tono que simulaba interés en su plan, como si realmente pensara que era una gran idea. Quizás deberías ir a verla y decirle eso en persona. Carolina no respondió enseguida, pero podía imaginar perfectamente la expresión calculadora en su rostro, el brillo de oportunismo en sus ojos mientras analizaba la posibilidad de obtener lo que quería sin mucho esfuerzo. No tardó demasiado en decidirse, y 2 días después, mi suegra recibió la visita que tanto había esperado, aunque no fue la reunión cálida y emotiva que seguramente había imaginado en su cabeza. El día en que Carolina llegó, me aseguré de no estar presente para que no tuviera a quien culpar cuando todo se saliera de control. Sabía que su madre se llenaría de emoción al verla aparecer en la puerta después de tanto tiempo, y por un breve momento pensé que tal vez la presencia de su hija le haría olvidar la razón por la que estaba allí. Sin embargo, cuando Daniel recibió la llamada de su madre más tarde esa noche, supimos que todo había salido exactamente como debía salir. «Tu hermana es una víbora», gritaba mi suegra con una furia que rara vez había mostrado. Vino a decirme que si no le doy la casa, me dejará sola para siempre. Desde el sofá, escuché la voz de mi esposo con calma absoluta mientras intentaba tranquilizar a su madre, aunque en su tono había una clara nota de satisfacción contenida. Yo, por mi parte, sonreí para mis adentros, porque por primera vez en mucho tiempo no tuve que hacer nada más que dejar que la verdad se mostrara por sí sola. La hija perfecta había demostrado exactamente quién era, y ahora su madre tenía que lidiar con la realidad que tanto se había negado a aceptar. Pasé toda la tarde en casa, sentada en el sofá con el teléfono a mi lado, esperando recibir noticias del encuentro entre mi suegra y su adorada hija, preguntándome cuánto tardaría en darse cuenta de la verdad que había estado ignorando durante tanto tiempo. No tenía dudas de que la conversación entre ellas no sería lo que mi suegra esperaba, porque Carolina no era una persona que supiera fingir demasiado tiempo cuando había algo que quería, y su paciencia era prácticamente inexistente cuando se trataba de conseguir beneficios sin esfuerzo. Por más que su madre quisiera idealizarla, por más que se negara a ver la realidad, era solo cuestión de tiempo antes de que sus verdaderas intenciones salieran a la luz sin que yo tuviera que intervenir. Cuando el teléfono sonó casi a las 9 de la noche, supe de inmediato que la llamada que estaba esperando finalmente había llegado. Mi esposo, que estaba a mi lado viendo televisión sin prestar demasiada atención, se giró hacia mí con una ceja levantada, como si ya supiera de quién se trataba incluso antes de que yo contestara.
Tomé el teléfono con calma y deslicé el dedo por la pantalla antes de llevarlo a mi oído, asegurándome de que mi voz sonara lo más neutral posible cuando hablara. ¿Diga? Pregunté con fingida cortesía, como si no supiera que del otro lado de la línea estaba mi suegra, seguramente roja de ira y completamente fuera de sí. Su respuesta llegó en forma de un grito tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído por un segundo, incapaz de evitar una pequeña sonrisa cuando escuché la rabia en su tono. «¿Tu cuñada es una víbora?», chilló con una furia que parecía quemarle la garganta, como si no pudiera creer lo que acababa de descubrir. Vino a decirme que si no le doy la casa, me dejará sola para siempre. Hice una pausa, dejando que el silencio se alargara solo para disfrutar un poco más el momento, saboreando la ironía de la situación. Todo este tiempo, había sido yo la que se había preocupado por ella, la que había estado a su lado durante su recuperación, la que había soportado sus críticas, sus desprecios y su constante comparación con una hija que ni siquiera se molestaba en llamarla. Y ahora, cuando por fin había tenido la oportunidad de ver a su querida Carolina en acción, se daba cuenta de que el cariño que le tenía no era más que una ilusión que había alimentado durante años sin una sola prueba que lo respaldara. «Bueno, suegra, al menos es mejor que yo en todos los sentidos», respondí con calma, asegurándome de que mis palabras llegaran con la misma frialdad con la que ella me había tratado tantas veces. Del otro lado del teléfono, hubo un silencio tan largo que por un momento pensé que había colgado sin decir nada más. La imagen de su rostro en ese instante se formó en mi mente con claridad, la sorpresa reflejada en sus ojos, el peso de la verdad cayendo sobre sus hombros con la fuerza de un golpe que nunca vio venir. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta preparada, no podía discutir ni justificar lo que había sucedido, porque los hechos hablaban por sí solos y no había forma de negarlos. Finalmente, sin decir una palabra más, mi suegra cortó la llamada de golpe, como si ni siquiera pudiera soportar seguir escuchando mi voz después de lo que había pasado. Me quedé mirando el teléfono en mis manos durante unos segundos antes de dejarlo sobre la mesa con tranquilidad, sintiendo un alivio que no había experimentado en semanas, una sensación de satisfacción que era imposible de ignorar. Daniel, que había estado observando todo desde el otro lado del sofá, dejó escapar una pequeña risa mientras se acomodaba en su asiento, cruzando los brazos sobre el pecho con expresión divertida. «Eso fue rápido», comentó con un tono burlón, como si todo el drama de su madre y su hermana le pareciera más un espectáculo predecible que un verdadero problema. «Supongo que ahora sí entiende lo que intentabas decirle desde el principio». Lo miré con una sonrisa pequeña, sin sentir la necesidad de responder, porque en el fondo, los dos sabíamos que no importaba cuánto le costara admitirlo, mi suegra finalmente había visto la verdad con sus propios ojos. Su mundo, ese en el que su hija era perfecta y yo no era lo suficientemente buena, acababa de derrumbarse por completo. Y lo mejor de todo era que yo no había tenido que hacer absolutamente nada para que eso sucediera, solo dejar que las cosas siguieran su curso hasta que la realidad fuera imposible de ignorar. Los días pasaron con una calma que no recordaba haber sentido en mucho tiempo, un silencio que, lejos de preocuparme, se sentía como un respiro necesario después de tantas semanas soportando desprecios, críticas y exigencias constantes. Mi suegra, que antes llamaba para quejarse de cualquier cosa, ahora no daba señales de vida, como si la conversación con su hija la hubiera dejado completamente paralizada, como si todavía estuviera intentando procesar lo que había descubierto. No hubo llamadas a mi esposo para pedirle favores, no hubo mensajes para reclamar por algo que supuestamente había hecho mal, no hubo intentos de manipular la situación para hacerme sentir culpable. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, la casa se sentía en paz, y tanto Daniel como yo disfrutábamos de esa tranquilidad sin sentir la más mínima necesidad de interrumpirla. No hablábamos demasiado sobre el tema porque, en el fondo, los dos sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que su madre volviera a aparecer de alguna forma. No porque le importáramos realmente, sino porque era incapaz de aceptar la derrota sin intentar, al menos una vez más, recuperar el control de la situación. Sabía que su silencio no era una muestra de madurez ni un reconocimiento de sus errores, sino simplemente la reacción de alguien que, por primera vez, había sido obligado a enfrentarse a una verdad que no quería aceptar. Su orgullo, que había sido su mayor arma durante tantos años, ahora era también su mayor castigo, porque si reconocía lo que había pasado, si nos llamaba para admitir que su hija la había tratado como a un objeto desechable, entonces tendría que aceptar que había estado equivocada todo este tiempo. Mientras tanto,
Daniel y yo seguimos con nuestra vida sin preocuparnos por ella, sin hacer intentos por comunicarnos ni preguntar cómo estaba, sin sentir la necesidad de ofrecer ayuda que no nos había pedido. Cada mañana, nos despertábamos sin la sensación de estar al servicio de alguien que nunca valoraría nuestro esfuerzo, sin la obligación de pasar por alto insultos disfrazados de comentarios inocentes, sin la presión de tratar de cumplir expectativas imposibles. Durante esas semanas, volví a sentirme yo misma, sin la sombra constante de una mujer que había pasado demasiado tiempo haciéndome sentir que nunca era suficiente. Hasta que, una mañana, todo cambió de nuevo. Era un sábado tranquilo, de esos en los que normalmente aprovechábamos para dormir un poco más y disfrutar del tiempo sin presiones. Daniel estaba en la cocina preparando café cuando escuché el sonido del timbre, un sonido que, en otro momento, no habría significado nada, pero que, en ese instante, me hizo sentir una extraña sensación en el estómago. Me levanté del sofá con calma y caminé hasta la puerta, sin apresurarme, sin hacer ruido, como si parte de mí intentara retrasar el momento en el que tendría que enfrentarme a lo que estaba esperando al otro lado. Cuando abrí la puerta, me encontré con la imagen de mi suegra de pie en el umbral, con la espalda recta pero los hombros un poco más caídos que de costumbre, con la mirada baja y las manos entrelazadas frente a ella, como si estuviera luchando contra la necesidad de cruzar los brazos en un gesto de superioridad que ya no le funcionaba. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja, con un tono que nunca antes había usado conmigo, un tono que casi parecía humano. Por un instante, me quedé mirándola en silencio, analizándola como si la viera por primera vez, como si la mujer que tenía delante no fuera la misma que había pasado semanas humillándome sin motivo, como si, de alguna manera, los eventos recientes hubieran logrado quitarle la coraza de arrogancia que siempre llevaba puesta. No había exigencia en su voz, no había ese tono imperativo con el que solía dirigirse a mí, no había esa mirada de superioridad con la que me observaba cada vez que tenía la oportunidad. Por primera vez en todo el tiempo que la conocía, mi suegra parecía estar buscando algo que nunca antes había pedido: permiso. La observé durante un momento más, dejando que la incomodidad se instalara en el aire, sin hacerla sentir bienvenida de inmediato, sin ceder al impulso de ser la persona amable que siempre había intentado ser. Porque, aunque su postura era distinta, aunque su voz no tenía la dureza de siempre, no significaba que las cosas hubieran cambiado de verdad, no significaba que sus intenciones fueran genuinas, no significaba que, de repente, había comprendido el daño que me había hecho. «Puedes entrar», respondí finalmente, apartándome para dejarle paso, pero sin ofrecerle la calidez que quizá esperaba, sin invitarla con una sonrisa ni con el tono amable que normalmente habría usado. Ella dio un paso dentro de la casa con cierta vacilación, como si no estuviera acostumbrada a estar en una posición en la que no tenía el control absoluto, como si la incertidumbre de no saber cómo la trataríamos la pusiera nerviosa. Caminó lentamente hasta el salón y se sentó en el sofá sin decir una palabra, con las manos sobre su regazo y la mirada fija en un punto indeterminado del suelo, como si aún estuviera debatiendo consigo misma si lo que estaba haciendo era lo correcto. Me quedé de pie frente a ella, cruzándome de brazos con calma, esperando a que fuera ella quien hablara primero, esperando a ver qué tenía que decir después de todo lo que había pasado. No iba a hacerle las cosas fáciles, no iba a fingir que nada había sucedido, no iba a darle la oportunidad de ignorar la verdad y seguir como si todo estuviera bien. Porque si estaba allí, si había decidido presentarse después de tanto silencio, entonces tenía que ser porque, finalmente, estaba lista para decir algo que no había dicho antes. Lo único que quedaba por ver era si realmente estaba dispuesta a admitir lo que había hecho o si solo había venido para intentar recuperar el control de la situación. Y en cualquiera de los dos casos, yo estaba más que preparada para lo que viniera. Mi suegra permaneció sentada en el sofá con la espalda rígida y las manos entrelazadas sobre su regazo, como si el simple hecho de estar allí la incomodara más de lo que estaba dispuesta a admitir. No movía la cabeza ni desviaba la mirada, solo mantenía sus ojos fijos en el suelo con una expresión tensa que no lograba ocultar la batalla interna que seguramente estaba librando consigo misma. Era evidente que no quería estar en esa posición, que no le gustaba la sensación de vulnerabilidad que la invadía al darse cuenta de que ya no tenía el control de la situación, que su arrogancia ya no servía para manipularnos como lo había hecho tantas veces antes. El silencio entre nosotras se alargó más de lo esperado, pero no hice nada por romperlo. No tenía la menor intención de facilitarle las cosas ni de hacer que su incomodidad desapareciera antes de tiempo. Si había venido hasta aquí después de semanas sin decir una sola palabra, entonces tenía que ser porque realmente sentía la necesidad de hacerlo, porque ya no podía ignorar la verdad que tanto le había costado aceptar.
Pero si esperaba que yo la recibiera con los brazos abiertos y fingiera que nada había pasado, estaba a punto de llevarse una gran sorpresa. Sus manos temblaban ligeramente cuando finalmente exhaló un suspiro profundo y elevó la mirada hasta encontrarse con la mía, sosteniéndola con dificultad, como si cada segundo que pasaba en esa posición le costara más de lo que estaba dispuesta a admitir. Apreté los labios con una expresión neutra, sin mostrar emociones innecesarias, sin darle ninguna pista de cómo pensaba reaccionar a lo que estaba a punto de decir. Fue entonces cuando, con la voz más baja de lo normal y sin la soberbia que siempre la había caracterizado, murmuró las palabras que jamás pensé escuchar salir de su boca. Me equivoqué contigo. La declaración quedó suspendida en el aire entre nosotras, pesada y densa como si fuera un muro invisible que ninguna de las dos estaba segura de querer atravesar. No lo dijo con cariño ni con arrepentimiento, no hubo dulzura en su tono ni verdadera humildad en su expresión, fue más bien como una obligación, una admisión forzada que parecía haberle costado demasiado trabajo pronunciar. Era como si las palabras le quemaran la lengua, como si cada sílaba fuera un recordatorio de que había estado equivocada todo este tiempo y ahora no tenía más remedio que admitirlo. Me quedé mirándola en silencio, analizando cada pequeño gesto en su rostro, buscando algún indicio de sinceridad que pudiera hacerme pensar que sus palabras no eran solo una estrategia para suavizar las cosas y recuperar el control. Pero no lo encontré. Lo único que vi fue la incomodidad de alguien que odiaba sentirse derrotado, la frustración de una persona que no estaba acostumbrada a reconocer sus errores y la desesperación de quien se había dado cuenta, demasiado tarde, de que había perdido más de lo que estaba dispuesta a aceptar. No necesitas disculparte, respondí finalmente con una sonrisa cortante, sin dulzura, sin la calidez que ella probablemente esperaba. Porque ya no estoy disponible para ayudarte. Sus ojos se agrandaron levemente, sorprendidos ante mi respuesta, como si no hubiera esperado que reaccionara de esa manera, como si en su mente yo todavía fuera la misma persona dispuesta a hacer cualquier cosa por quedar bien con ella. Quiso protestar, intentó abrir la boca para decir algo más, tal vez para suavizar sus palabras, tal vez para justificar su actitud o incluso para convencerme de que reconsiderara mi decisión. Pero algo en mi expresión la detuvo, algo en la firmeza de mi mirada le dejó claro que ya no había vuelta atrás, que esta vez yo tenía el control y no pensaba cederlo de nuevo. No le debía nada, no tenía ninguna razón para facilitarle las cosas ni para permitirle borrar con una disculpa vacía todo el daño que me había hecho. Había aprendido su lección, sí, pero lo había hecho de la peor manera posible, y ahora tendría que vivir con las consecuencias de sus propias acciones. Yo, por mi parte, ya no tenía nada más que hacer por ella, y lo mejor de todo era que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía ni una pizca de culpa al tomar esa decisión. Desde el momento en que se levantó del sofá y salió por la puerta sin decir una palabra más, supe que algo en la dinámica entre nosotras había cambiado de manera irreversible, que el juego de poder que ella había manejado durante tanto tiempo se había roto sin posibilidad de reparación. No hubo súplicas, no hubo más intentos de manipulación, no hubo esa actitud condescendiente con la que solía tratarme cada vez que intentaba hacerme sentir inferior. Simplemente se marchó con la misma rigidez con la que había llegado, con el orgullo herido y el peso de la realidad aplastándola con más fuerza de la que probablemente podía soportar. Los días siguientes transcurrieron en un silencio absoluto, sin llamadas, sin mensajes, sin la más mínima señal de que mi suegra aún esperaba que cambiara de opinión y volviera a ocupar el papel que tanto le gustaba asignarme. Su orgullo, el mismo que la había llevado a despreciarme durante tanto tiempo, ahora también le impedía pedir ayuda cuando más la necesitaba, porque hacerlo significaría admitir que había cometido un error, que había apostado por la persona equivocada, que había puesto su fe en una hija que solo la veía como un medio para conseguir lo que quería. Pero lo más interesante de todo fue que, después de tanto caos y manipulación, después de tantas discusiones y desplantes, después de todas las veces que había intentado demostrarme que no era lo suficientemente buena, terminó haciendo lo único que jamás pensé que haría. Contrató a una enfermera con su propio dinero, sin esperar que yo estuviera allí para cuidar de ella, sin intentar convencer a su hijo de que la obligara a regresar, sin volver a mencionar los sacrificios que había hecho como si fueran una moneda de cambio para comprar mi paciencia. La mujer que había pasado tanto tiempo sintiéndose con el derecho de exigir mi presencia y mi ayuda, la misma que me había despreciado sin motivo y me había comparado con su hija en cada oportunidad, ahora no tenía más opción que aceptar la responsabilidad de su propia vida sin depender de alguien que ya no quería estar allí.
Por otro lado, Carolina desapareció tan rápido como había llegado, sin molestarse en inventar excusas ni en fingir que se preocupaba por su madre, sin el más mínimo remordimiento por haber intentado manipular la situación en su propio beneficio. No hubo más llamadas pidiendo dinero, no hubo visitas repentinas para aparentar ser una buena hija, no hubo el más mínimo esfuerzo por reparar el daño que había causado. Simplemente se desvaneció en el aire, dejando tras de sí el rastro de decepción que mi suegra no pudo ignorar, el vacío de un amor que nunca existió, la certeza de que, por mucho que intentara negarlo, había pasado toda su vida idealizando a una persona que jamás la había valorado. Mientras tanto, yo recuperé mi paz, esa que había perdido entre las paredes de su casa, esa que se había desgastado con cada comentario hiriente y cada mirada de desprecio, esa que, sin darme cuenta, había dejado de considerar como algo que merecía. No tenía que lidiar con sus gritos, ni con sus quejas, ni con el veneno constante que solía escupir con cada palabra disfrazada de consejo bien intencionado. No tenía que preocuparme por sus críticas, ni por sus expectativas imposibles, ni por la sensación de que, sin importar cuánto hiciera, nunca sería suficiente para ella. Lo mejor de todo fue que, al final de todo esto, me di cuenta de algo que nunca había querido aceptar, algo que había estado delante de mí desde el principio pero que el deseo de ser aceptada no me había permitido ver con claridad. Nunca necesité su aprobación para valer como persona, nunca necesité que ella me aceptara para saber que era suficiente, nunca tuve que demostrarle nada a alguien que nunca iba a ver más allá de sus propias ideas preconcebidas. Durante tanto tiempo, me desgasté tratando de ganarme su respeto, cuando la verdad era que su respeto nunca tuvo ningún valor para mí. Así que sí, al final, mi suegra descubrió la verdad, vio con sus propios ojos quién era realmente la persona en la que había depositado su confianza, entendió demasiado tarde que había despreciado a la única persona que realmente había estado allí para ella. Pero cuando lo hizo, cuando finalmente comprendió lo que había perdido, ya era demasiado tarde para cambiar nada. Yo había seguido adelante, sin mirar atrás, sin permitir que su arrepentimiento tardío me arrastrara de nuevo a su mundo de manipulaciones y desprecios. Porque en el momento en que ella se dio cuenta de la verdad, yo ya había dejado de importarle lo suficiente como para que su reconocimiento significara algo.